Un cordial saludo, soy Camilo Escobar Mora, el fundador de Juridia, una academia de filosofía del derecho para abogados y por ende para equipos de abogados. Y en esta ocasión les explicaré por qué no existen ni el derecho positivo ni el derecho natural, por qué no existen ni el positivismo ni el naturalismo, sino que lo que existe es el derecho. Y para iniciar es importante aclarar que no existe el derecho positivo porque el derecho positivo entendido como el derecho que se basa en la existencia de normas basadas en la democracia, no es algo compatible con el derecho, con el deber ser jurídico, es decir, con que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes jurídicos, porque no siempre es algo que lo logra, porque en la democracia, en una democracia es posible que se tomen decisiones antijurídicas, que exista lo antijurídico, porque si la democracia es lo basado en la mayoría, pues es posible que una decisión mayoritaria sea algo antijurídico, inválido jurídicamente, algo que no permita el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes definidos en el todo del derecho, es decir, es algo que será contrario al ejercicio de los derechos y deberes, que no permitirá que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Entonces, finalmente, la visión del derecho positivo no se basa en el concepto de norma, o sea, no es algo que siempre se base en el concepto de norma, porque una norma es una parte que aclare algo relacionado con la forma en la cual puede existir y propiamente existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, el bien, porque el bien existe cuando existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Entonces, en la democracia pueden existir cosas que traten de ser normas, pero que no lo sean porque sean algo antijurídico, algo que no permita el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, algo que no indique, que no aclare cómo puede existir y propiamente cómo existe el ejercicio de los derechos y deberes. Entonces, lo mayoritario puede decidir cosas antijurídicas. Entonces, de hecho, el ser humano diligente, incluido el abogado diligente, debe aclarar ello. No debe seguir diciendo que eso es derecho, porque finalmente, pues no es algo diligente, porque no es algo enfocado en el bien. El decir que cualquier decisión democrática es derecho y que el derecho es el sistema normativo que se crea con base en la democracia, porque basta con que exista la democracia para que exista derecho. No es así, porque el derecho es lo bueno, o sea, es lo que permite que exista el bienestar, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Es lo que permite el bien, porque como lo he dicho, es lo que el bien es lo que existe cuando existe el ejercicio de los derechos y deberes, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Entonces, finalmente, el derecho no es el derecho positivo. El derecho es el todo del bien, el derecho es el todo de lo definido en él, en el derecho. Y por ende, por su parte, el derecho no es derecho natural, no es el derecho natural, no significa el derecho natural, no consiste en lo conocido como derecho natural, porque si bien el derecho se basa en las leyes de la naturaleza, en las formas mediante las cuales la naturaleza existe, ello no es lo único que fundamenta, que basa, que existe en relación con el derecho, porque claro, el ser humano con su capacidad humana, que es algo natural, crea las normas, pero las normas superan o complementan propiamente a lo naturalmente bueno, para que precisamente, como en la naturaleza existe el bien y el mal, prevalezca y propiamente existe el bien. Esa es la razón de ser de la capacidad humana. La capacidad creada mediante el resultado de la unión de lo natural y de la capacidad de mejora de la natural, la capacidad de mejora de lo natural, la capacidad de mejorar lo natural con base en la capacidad natural humana. O sea, es decir, la capacidad de mejora de lo natural, perdón, es algo natural, pero es algo que supera el hecho natural, el que solo existe el hecho natural porque es algo que lo mejora. Es decir, para que esto quede más claro, es algo que se basa en la capacidad humana, que es natural, pero es algo que hace que el mundo se transforme, es decir, que el hecho mejore, y por eso el derecho es la idea del bien y propiamente, para que eso también quede claro, no solo es una idea, más que la idea del bien es la forma de la existencia del bien, porque es lo que hace que exista el bien, y por eso es la idea del deber ser jurídico, es decir,
la idea sobre cómo existen los derechos y deberes y propiamente es la aplicación de esa idea en los hechos, es decir, en la relación jurídica, en cada uno de los hechos relacionados con el derecho y propiamente en el todo del hecho de cada relación jurídica, es decir, de cada ambiente relacionado con lo definido en el derecho. Y por esa razón, cuando ello existe, existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, existe el ejercicio de los derechos y deberes, existe el ejercicio del derecho, se ejercita, se aplica lo definido en el derecho, según la forma en la cual lo definido en el derecho aplique, proceda, se deba cumplir en la respectiva relación jurídica con base en el todo de su hecho, es decir, con base en la forma en la cual exista el todo del hecho de su forma de la existencia, con base en la forma en la cual exista la respectiva relación jurídica. Entonces, el derecho es algo más que lo conocido como derecho natural porque no solo se basa en lo directamente natural, porque también se basa en la capacidad de mejorar lo natural y propiamente de controlar lo que es malo naturalmente y propiamente de lograr el bien. Claro, todo se basa en lo natural como algo fundamental, como precisamente la base, pero no solo se basa en el fenómeno directamente naturalmente existente en el presente, porque precisamente es una forma gradual que va mejorando lo existente y por eso la evolución consiste en hacer formas cada vez más simples, más óptimas de la existencia del bien, hacer que el bien exista de una forma cada vez más simple. Es decir, consiste en hacer formas cada vez más simples de la existencia del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Consiste en que de una forma cada vez más simple se ejerzan los derechos y deberes. Consiste en que se mejore la forma de la vida buena, para que cada vez sea más simple que exista ello. Entonces, el derecho no solo es el derecho natural, porque el derecho también se basa, si se quiere, en lo artificialmente ideado por el ser humano, que por supuesto, ideado mentalmente bajo la naturaleza humana, pero que supera el hecho directo natural relacionado con el ser humano para que precisamente se mejore la situación y por ende exista el hecho de lo bueno. Entonces, por eso el derecho no solo es lo natural, pero por supuesto para que exista el bien hay que reconocer y aplicar las leyes de la naturaleza, es decir, que en últimas se trata es de establecer, de detectar, de descifrar, de obtener, de aclarar las reglas, los principios y propiamente las leyes de la naturaleza para que se conozca cómo existe la naturaleza y se maneje de tal forma ello que existan de una forma buena, es decir, para el bien, para que esto quede claro, que se manejen de una forma en la cual las leyes de la naturaleza hagan que exista el bien, ¿cierto? Entonces, sí, en definitiva, todo es basado en lo natural, pero con una visión que mejora lo natural, ¿cierto? Y que hace propiamente que en lo natural existe el bien. Entonces, sí, en últimas, la diligencia jurídica, la diligencia jurídica, la diligencia, perdón, definida en el todo el derecho, consiste en eso, en detectar, en descifrar cómo existen las leyes de la naturaleza y hacer que se manejen de una forma en la cual existe el bien. Y por eso, en últimas, la autorregulación válida jurídicamente, la forma de comportarse cumpliendo con el derecho, de una forma que coincida con lo definido en el derecho, con lo definido en el todo del derecho, es la forma de descifrar y aplicar las leyes de la naturaleza de una forma en la cual se haga que cada quien exista cumpliendo con el derecho de una forma armónica con lo definido en el derecho, es decir, de una forma que permite y propiamente hace que se gocen los derechos y cumplan los deberes. Es la forma de hacer que cada quien cumpla con los derechos, que cada quien ejerza sus derechos y deberes, es decir, que cada quien goce de sus derechos y cumpla con sus deberes. Y por eso la relación jurídica válida, jurídicamente, la relación jurídica válida es en la cual cada quien cumple con el derecho con base en la forma en la cual a cada quien le aplique el derecho, con base en la forma en la cual cada quien exista, a la medida de la forma en la cual existe la respectiva relación jurídica, la relación jurídica, y por eso cuando cada quien cumple con el derecho en la relación jurídica, el todo del hecho de la relación jurídica, creado por el resultado de la unión de sus hechos, de los hechos de la relación jurídica, existe de una forma que coincide con lo definido en el derecho, con la forma en la cual lo definido en el todo del derecho aplica, procede en la relación jurídica, con base en la forma en la cual el derecho le aplica
a la relación jurídica y por ende en esa relación jurídica existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, existe el ejercicio de los derechos y deberes, es decir, existe el bien, el bienestar. Y eso existe, lo reitero, porque cada quien cumple con el derecho, porque es imposible que se goce de un derecho o se cumpla con un deber cuando no existe el goce de todos los derechos y el cumplimiento de todos los deberes, es decir, cuando no existe el ejercicio de los derechos y deberes, porque todo está conectado. Entonces, un derecho solo se goza cuando se gozan todos los derechos y cumplen todos los deberes, y lo mismo ocurre con un deber. Un deber solo se ejerce cuando a la vez existe el ejercicio de los derechos y de los demás deberes, cuando existe el ejercicio de los derechos y deberes, cuando existe el cumplimiento del derecho, todo está conectado. Entonces, esto, el ejercicio de los derechos y deberes, el cumplimiento del derecho, no depende de una visión de derecho positivo, ni una visión, ni una visión, perdón, ni de una dimensión, ni de una visión de lo conocido como derecho natural, sino del todo de lo definido en el derecho, del todo de lo definido en el ser conocido como derecho, del todo de lo definido en el derecho. Depende de conocer y aplicar el derecho, el todo de lo definido en el derecho, y por eso es que en Juridia aclaramos los elementos del derecho, es decir, las partes y el todo de lo que debe existir para que exista el bien, el cumplimiento del derecho, para que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Es decir, que aclaramos las condiciones, las características, los requisitos, las cualidades, las formas que se deben atender, que se deben lograr para que pueda existir y propiamente exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, el ejercicio de los derechos y deberes. Por eso lo determinante es que se conozca la filosofía del derecho, lo determinante es que se conozca la filosofía del derecho, del todo del derecho, que se conozca lo definido en el derecho, que se conozca el fundamento del derecho, el fundamento jurídico, el deber ser jurídico, es decir, que se conozca el derecho y que se aplique ello a la medida de cada relación jurídica para que exista el bien. Muchas gracias por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos y dentro de ello nuestro blog. Un fraternal saludo. Gracias. Que estén muy bien. Gracias.